Muy buenas, yo soy Carlos Mario López, esto es Espacio Natural y a partir del día de hoy, 1 de septiembre del año 2024, pues haremos el ejercicio de empezar a contar nuestros podcasts, nuestras columnas de opinión, a fin de poder aportarle al país y al mundo, y sobre todo al cuidado y la protección del agua y la vida. En este caso, mi columna de hoy se llama La comunicación hegemónica en Colombia. Entonces vamos a darle inicio. Dice así: la comunicación en Colombia se ha desarrollado de formas particulares, desde la comunicación pública y la comunicación privada, ganando en experiencias en cuanto al desarrollo radial y televisivo, como Radio Sutatensa, ejemplo de ejercicios exitosos, además de los múltiples avances como infraestructura y ciencia humana que esta área ha desarrollado en el país. Esta región cultural y económica, digámoslo, en la comunicación es amplia y contundente, es estructural. El periodismo ha construido grandes investigaciones en Colombia, históricas que esclarecen la verdad, esa que es tan corta y poca en Colombia, pero también somos testigos del escenario cultural hegemónico de la comunicación y educación en el país. Con estas herramientas es que se ha sometido, ¿sí? Se ha mentido y se ha desinformado y adoctrinado a la ciudadanía, imponiendo intereses políticos y corporativos, generando fuertes estigmatizaciones a quienes no hacen parte del sistema. Eso nos lo cuenta en el libro el científico Amador Baquiro. Aquí podemos ver cómo nos cuenta que pues el Siglo y La Patria y la revista Econacional pues servían como modelos de adoctrinamiento, pero además de eso, de compartir mensajes como este que dice ahí: Laureano Gómez afirmaba que no podría haber compatibilidad entre la vida cristiana y el comunismo, que este último era antihigiénico, algo así como una infección, y que era lícito matar a quien despojara de sus tierras o pertenecientes a personas de bien. Entonces véanlo ustedes. Entonces ha sido histórico el uso hegemónico de la comunicación y la educación por los sectores que han dominado siempre el país. Entonces no es algo nuevo. Según la agencia Reuters, y eso es un dato importante que debemos empezar a tener, la credibilidad de los colombianos en los medios de comunicación en el 2023 y en el 2024 es escasamente de un 35%, un índice de confianza que es cada vez más bajo. La falta de objetividad, como la carencia de la veracidad en los informes periodísticos, hoy tienen en crisis la comunicación privada y hegemónica que se ha impuesto en Colombia. Entonces ustedes pueden aquí ver cómo esos índices vienen bajando. Y creo que en ese sentido, Wally tenía la razón cuando en vivo de Mañanas Blue le decía a Néstor Morales. Escuchemos. ¿Y se siguen y contratan bodegas o no? ¿O me equivoco? Está completamente equivocado en esto. Yo creo que sí que es un mito. ¿Cómo es la cosa? No, yo creo que se ha forjado una audiencia que está cansada de los medios tradicionales. Yo creo que todas esas personas que están cansadas de medios como Blue, como Caracol, como el resto de medios tradicionales, que no han hecho sino repetir mentiras, desinformar, creer a la gente estúpida, pues ya todas esas personas que se llevan esos medios tradicionales están volcándose a influenciadores con relación al gobierno Petro o a medios alternativos, medios que no tengan relación con una agenda económica. ¿Usted cree que usted es mi competencia? En el contexto colombiano, el hecho histórico de que Gustavo Petro fuese elegido como el primer presidente popular en Colombia generó cambios en la lógica del poder hegemónico, que se expresan a través de los medios de comunicación y la educación, herramientas que en su mayoría están consolidadas en el nivel privado, religioso y corporativo. Pues así lo sostiene el político español Pablo Iglesias. Y dice en un Twitter, después de una conferencia que dio, que dice: ¿cómo puede haber democracia en un país donde el 90% de los medios de comunicación está en manos de la derecha? Y se refiere explícitamente a Colombia. Sería importante que revisaran esa conferencia que hace Pablo Iglesias. Lo anterior nos demuestra que la comunicación en Colombia es hegemónica, al igual que la educación, escenario monopolizado por las corporaciones y grupos religiosos, es decir, los clústeres empresariales, la casa editorial El Tiempo, el grupo Valoren, la organización Ardila Lule, Publicación Semana, el Canal 1, poseen la mayoría de emisoras de radio, revistas, periódicos y canales de televisión. ¿Influencers? ¿Influencia?
lo que generan estos medios, haciendo de la información un control de la opinión, dirigiéndose, escúchese bien, dirigiendo sus intereses a través de los conglomerados mediáticos, tal como los sostiene el científico Moya López en su publicación del año 21, que se llama La estructura mediática colombiana en el contexto internacional. Y miren este mapa que tiene ahí en la publicación. Aquí podemos ver cómo la empresa periodística depende de una entidad financiera, de una empresa de seguros, de una familia en especial, que tiene hasta una empresa química y una empresa eléctrica. Además tienen el periódico 1, la emisora 1, el canal 1, la emisora 2, el periódico 2, etcétera, ¿sí? Entonces tienen un conglomerado de comunicaciones que les sirve para construir pues esa hegemonía del poder. Así como las universidades más prestigiosas del país son fundadas y administradas por múltiples grupos religiosos, no más decir los nombres, detrás hay que decir que hacen parte de los grupos religiosos. Y este hecho fático e histórico nos demuestra de la existencia de una hegemonía del poder consolidada desde el Estado en principio, porque acuérdense que los mismos han gobernado 200 años, y en sus instituciones educativas y de comunicación, tal como lo habla Gramsci en su libro Hegemonía y lucha política, recomendado que lo lean. Desde que Gustavo Petro Urrego fue alcalde de Bogotá, los medios hegemónicos lo han satanizado, lo han calumniado, lo han tergiversado. En muchas ocasiones las redes sociales y el periodismo alternativo de los llamados influencers en Colombia han configurado una forma diferente de analizar y ver la política en el país. Varios hechos de interés nacional han lucido hoy en día con una carga moral carente de investigación y periodismo, donde los medios de comunicación hegemónicos, liderados por Néstor Morales, por Gustavo Gómez y por el señor Vélez, lanzan una campaña de desprestigio contra los llamados influencers, que en realidad también son periodistas, pero alternativos, porque no están ligados al bloque hegemónico de poder, y donde el único supuesto argumento en contra de ellos es contratar con el gobierno del cambio. Pues quien hacemos parte del gobierno del cambio, pues sencillamente pues es porque creemos en este proceso y lo venimos apoyando hace mucho tiempo. Sencillamente es un prejuicio de doble moral, pues mientras critican que hoy los comunicadores son funcionarios del gobierno Petro, o contratistas del gobierno Petro para ser más exactos, por otro lado contratan con Fico y la alcaldía de Medellín, cosa que no es delictiva ni tampoco irregular, pero que en la lógica del poder que estos medios hegemónicos están generando, pues se quiere confundir con prebendas y con compra de conciencia a los comunicadores alternativos, cosa que no es. Por el contrario, precisamente la comunicación alternativa es la que ha permitido demostrar cómo, ¿sí?, cómo nos han mentido, cómo han construido otras realidades y que usan, digamos, la estigmatización para quien piensa diferente, que eso es muy claro. Parte de esta avanzada de los medios hegemónicos tiene que ver con que la inversión en medios de comunicación por parte del gobierno nacional, el gobierno del cambio, es total y absolutamente a favor del sistema de medios públicos y no de los medios privados, mientras que Duque destinó el 69% de la inversión a medios privados. Petro destinó el 86% a medios públicos, circunstancia que afecta a los intereses económicos que otros gobiernos anteriormente siempre alentaron. Por otro lado, y no menos importante, es que el gobierno de Gustavo Petro cree que la educación superior pública debe ser gratuita y de calidad. Paradigma social y político que fractura la hegemonía ¿de qué? De la educación superior. Por lo anterior es entendible desde ese pedestal moral de la tradición, pues que ataquen la credibilidad del presidente y de estos periodistas que han acompañado el gobierno del cambio. Entonces ahí ustedes pueden ver un poco la gráfica de cuál ha sido la inversión al sistema de medios públicos. Por otro lado, la avanzada para fortalecer los medios públicos y comunitarios pues no es fácil, es un trabajo que toca construirlo y requiere de la técnica, del saber humano, pero también de infraestructura y tecnología. Pues allí en las veredas, en los barrios, en los pueblos de Colombia, las cosas pues son diferentes. Es el caso, pues, digamos, del presupuesto que relega a estos medios comunitarios y alternativos de poder tener esas pomposas producciones o sencillamente de poder estar al aire
como Semana, RCN, El Tiempo y Caracol. Ellos tienen la infraestructura, el capital económico para poder tener unas condiciones. Y hoy los influencers con menores condiciones, pues hoy están teniendo una cobertura incluso mayor que estos medios. Sin embargo, también es preocupante, y en eso debo ser también muy categórico, y es que la persecución a los canales de información que inciden en política, que es el caso de Elon Musk, que es dueño de X, y sus declaraciones en contra del gobierno de Venezuela, eso no está bien. Pero también el veto que genera Nicolás Maduro contra el canal WhatsApp, de que igual medida y peor aún, pues es digamos la detención de Pavel Durov es todavía peor, que es el administrador y creador de Telegram, quien decidió no bloquear las revelaciones que los hackers están haciendo sobre el genocidio que viene haciendo Israel en Gaza, y debido a eso lo apresan en Francia por no, digámoslo así, bloquear esa fuga de información. Entonces debo decir, para empezar a darle cierre, que la comunicación y la educación están a merced de la hegemonía del poder, que se consolida a través del Estado, no se nos debe olvidar, y el poder económico, o sea, no son diferentes. Las instituciones hegemónicas del poder económico en Colombia han comprendido, y escúchelo muy bien, a Gramsci, por lo cual entienden la urgencia de recuperar el gobierno colombiano que tiene en este momento Gustavo Petro, y de la existencia de una educación pública y una comunicación popular alternativa que ha empezado a cambiar el modelo y proyecto de país que queremos. Entonces eso les preocupa porque su poder hegemónico radica en la educación y en la comunicación, y por eso una educación pública de calidad, educación superior, gratuita, les afecta, pero también les afecta una comunicación alternativa, popular, comunitaria, pues que no está en el espectro que ellos están manejando. Entonces, esa comunicación popular alternativa ha empezado a cambiar el modelo y proyecto político de país, y la preocupación que afana a los dueños de medios y conglomerados económicos, ¿cuál es? Como a sus periodistas, pues que está cambiando el proyecto de país y la hegemonía de la comunicación y la educación. Bueno, los dejo ahí, un saludo cordial. En otro momento les compartiré otra columna de opinión. Que estén bien.